Jueces capítulo 1. Aconteció, después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron al Señor preguntando: ¿Quién subirá primero por nosotros para combatir contra los cananeos? Y el Señor respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en su mano. Entonces Judá dijo a Simeón su hermano: Sube conmigo a mi territorio y combatamos contra los cananeos, y después yo también iré contigo a tu territorio. Y Simeón fue con él. Entonces subió Judá, y el Señor entregó en su mano a los cananeos y a los fereceos, y derrotaron en Besec a 10,000 hombres de ellos. En Besec hallaron a Adoni-Besec y combatieron contra él, y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adoni-Besec huyó, pero lo persiguieron, lo capturaron y le cortaron los pulgares de sus manos y de sus pies. Entonces dijo Adoni-Besec: 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían las migajas debajo de mi mesa. Tal como yo hice, así me ha pagado Dios. Y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Entonces los hijos de Judá combatieron contra Jerusalén, la tomaron, la hirieron a filo de espada y prendieron fuego a la ciudad. Y después los hijos de Judá descendieron para combatir contra los cananeos que habitaban en la región montañosa, en el Negev y en la Céfela. Luego marchó Judá contra los cananeos que habitaban en Hebrón y derrotó a Sesai, a Ahimán y a Talmai. Antes el nombre de Hebrón era Kiriat Arba. De allí marchó contra los habitantes de Debir. Antes el nombre de Debir era Kiriat Sefer. Entonces Caleb dijo: Al que ataque y tome Kiriat Sefer, yo le daré por mujer a mi hija Acsa. Otoniel, hijo de Kenas, hermano de Caleb, fue quien la tomó, y Caleb le dio por mujer a su hija Acsa. Y aconteció que cuando ella llegó, lo persuadió a que pidiera a su padre un campo. Entonces ella hizo señas desde encima del asno, y Caleb le preguntó: ¿Qué quieres? Ella le respondió: Hazme un regalo. Ya que me has dado tierra en el Negev, dame fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Los descendientes del Queneo, suegro de Moisés, subieron con los hijos de Judá de la ciudad de las palmeras al desierto de Judá, que está en el Negev de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Después fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron a los cananeos que habitaban en Cefat y la destruyeron, y pusieron por nombre la ciudad Horma. Judá también tomó Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. El Señor estaba con Judá, y éste tomó posesión de la región montañosa, pero no pudo echar a los habitantes del valle, porque éstos tenían carros de hierro. Después dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él echó de allí a los 3 hijos de Anac. Pero los hijos de Benjamín no pudieron echar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, así que los jebuseos han habitado con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. También los de la casa de José subieron contra Betel, y el Señor estuvo con ellos. Los de la casa de José hicieron un reconocimiento de Betel. Antes el nombre de la ciudad era Luz. Los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: Por favor, muéstranos la entrada de la ciudad y tendremos misericordia de ti. Él les mostró la entrada de la ciudad, y ellos la hirieron a filo de espada, pero dejaron libre a aquel hombre y a toda su familia. El hombre se fue a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la que llamó Luz. Este es su nombre hasta el día de hoy. Pero Manasés no pudo echar a los habitantes de Bet-Sean y sus aldeas, ni a los hijos de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los de Ibleam y sus aldeas, ni a los de Megiddo y sus aldeas. Más bien, los cananeos persistieron en habitar en aquella tierra. Sin embargo, aconteció que cuando Israel llegó a ser fuerte, sometió a los cananeos a tributo laboral, pero no los echó del todo. Tampoco Efraín pudo echar a los cananeos que habitaban en Geser, sino que los cananeos habitaron en medio de ellos, en Geser. Tampoco Zabulón pudo echar a los habitantes de Quitrón, ni a los habitantes de Naalal. Los cananeos habitaron en medio de ellos, pero fueron sometidos a tributo laboral. Tampoco Aser pudo echar a los habitantes de Aco, ni a los habitantes de Sidón, ni de Ahlab, ni de Aksib, ni de Elba, ni de Afec, ni de Rehob. Los de Aser vivieron entre los cananeos, habitantes de aquella tierra, porque no los pudieron echar.
Tampoco Neftalí pudo echar a los habitantes de Bet-Semes ni a los de Bet-Anat, sino que habitó entre los cananeos que habitaban en la tierra. Los habitantes de Bet-Semes y los de Bet-Anat fueron sometidos a tributo laboral. Los amorreos contuvieron a los hijos de Dan en la región montañosa y no permitieron que bajaran al valle. Los amorreos persistieron en habitar en el monte Eres, en Ajalón y en Saalbín, pero al llegar a ser fuerte la casa de José, aquellos fueron sometidos a tributo laboral. La frontera de los amorreos se extendía desde la cuesta de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Capítulo 2. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo los saqué de Egipto y los introduje en la tierra acerca de la cual había jurado a sus padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con ustedes, con tal que ustedes no hagan una alianza con los habitantes de esta tierra, cuyos altares habrán de derribar. Pero ustedes no han obedecido mi voz. ¿Por qué han hecho esto? Por eso yo digo también: no los echaré de delante de ustedes, sino que les serán adversarios, y sus dioses les servirán de tropiezo. Aconteció que cuando el ángel del Señor acabó de decir estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Por eso llamaron a aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios al Señor. Cuando Josué ya había despedido al pueblo, los hijos de Israel se fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. El pueblo sirvió al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió cuando tenía 110 años, y lo sepultaron en el terreno de su heredad, en Timnat Serach, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. Y toda aquella generación fue también reunida con sus padres. Después de ellos se levantó otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, entre los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira al Señor. Abandonaron al Señor y sirvieron a Baal y a las Astartes. El furor del Señor se encendió contra Israel, y los entregó en mano de asaltantes que los saqueaban. Los abandonó en mano de sus enemigos de alrededor, y ellos no pudieron resistir más ante sus enemigos. Dondequiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como el Señor les había dicho y como el Señor les había jurado. Así los afligió en gran manera. Entonces el Señor levantó jueces que los libraran de mano de los que los saqueaban. Pero tampoco escuchaban a sus jueces, sino que se prostituían tras otros dioses a los cuales adoraban. Se apartaron pronto del camino por el que habían andado sus padres, quienes habían obedecido los mandamientos del Señor. Ellos no lo hicieron así. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor se conmovía ante sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero acontecía que cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a otros dioses para servirles y para postrarse ante ellos. No se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Entonces el furor del Señor se encendió contra Israel y dijo: puesto que este pueblo ha quebrantado mi pacto que yo establecí con sus padres y no ha obedecido mi voz, tampoco yo volveré a echar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, para que por medio de ellas yo pruebe si Israel va a guardar o no el camino del Señor andando por él como sus padres lo guardaron. Por eso el Señor dejó allí a aquellas naciones y no las arrojó de una vez ni las entregó en mano de Josué. Capítulo 3. Estas son las naciones que el Señor dejó para probar por medio de ellas a Israel, a todos los que no habían conocido ninguna de las guerras de Canaán, solo para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra y la enseñaran a los que antes no la habían conocido.
Los 5 jefes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en la región montañosa del Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta Lebo Hamat. Estos estaban para probar por medio de ellos a Israel, para saber si éste obedecería los mandamientos que el Señor había dado a sus padres por medio de Moisés. Así es que los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Además, tomaron a sus hijas por mujeres, dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las aceras. Así que el furor del Señor se encendió contra Israel y los abandonó en manos de Cusán Risataim, rey de Siria mesopotámica. Los hijos de Israel sirvieron a Cusán Risataim durante 8 años. Pero cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel, quien los libró. Este fue Otoniel, hijo de Kenas, hermano de Caleb. El Espíritu del Señor vino sobre él y juzgó a Israel. Salió a la guerra y el Señor entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria mesopotámica, y su mano prevaleció contra Cusán Risataim. Así reposó la tierra durante 40 años, y murió Otoniel, hijo de Kenas. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. El rey reunió consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y fue y derrotó a Israel, y tomaron posesión de la ciudad de las palmeras. Y los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Pero los hijos de Israel clamaron al Señor, y el Señor les levantó un libertador, Ehud, hijo de Gera, un hombre de Benjamín que era zurdo. Los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Ehud se había hecho un puñal de doble filo y de unos 30 centímetros de largo, y se lo ciñó debajo de su ropa, sobre su muslo derecho. Él entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Eglón era un hombre muy obeso. Aconteció que después de haber entregado el presente, Ehud despidió a la gente que lo había traído. Pero él se volvió desde los ídolos que están cerca de Gilgal y le dijo: «Oh rey, tengo un mensaje secreto para ti». Entonces él dijo: «Calla». Luego salieron de su presencia todos los que estaban con él. Y Ehud se acercó a él, quien estaba sentado en una sala de verano que tenía para él solo. Ehud le dijo: «Tengo un mensaje de Dios para ti». Entonces él se levantó de su silla, pero Ehud extendió su mano izquierda, tomó el puñal de su muslo derecho y se lo hundió en el vientre. El mango entró tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y le salió por detrás. Luego Ehud salió al pórtico, cerró tras sí las puertas de la sala de verano y puso el cerrojo. Cuando él salió, fueron los siervos del rey y miraron, y he aquí que las puertas de la sala estaban cerradas con cerrojo. Ellos dijeron: «Sin duda está haciendo sus necesidades en el interior de la sala de verano». Esperaron hasta quedar desconcertados, pero viendo que él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y la abrieron, y he aquí que su señor estaba caído sobre el suelo, muerto. Mientras ellos esperaban, Ehud escapó. Luego pasó los ídolos y se escapó hacia Seirat. Cuando llegó, tocó la corneta en la región montañosa de Efraín. Entonces los hijos de Israel descendieron con él de los montes, y él iba delante de ellos. Después él les dijo: «Síganme, porque el Señor ha entregado en la mano de ustedes a sus enemigos los moabitas». Ellos fueron tras él, tomaron los vados del Jordán que conducen a Moab y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión mataron como a 10,000 hombres de los moabitas, todos hombres robustos y valientes, no escapó ninguno. Así quedó Moab aquel día sometido bajo la mano de Israel, y la tierra reposó durante 80 años. Después de él vino Samgar, hijo de Anat, quien mató a 600 hombres de los filisteos con una vara para arrear bueyes. Él también libró a Israel. Capítulo 4. Después de la muerte de Ehud, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor los abandonó en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinaba en Azor.
El jefe de su ejército era Sísara y habitaba en Aroset Goim. Los hijos de Israel clamaron al Señor porque aquél tenía 900 carros de hierro y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel durante 20 años. En aquel tiempo gobernaba Israel Débora, profetisa, esposa de Lapidot. Ella solía sentarse debajo de la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Y los hijos de Israel acudían a ella para juicio. Entonces ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Quedes, de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado el Señor Dios de Israel diciendo: Ve, toma contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón, reúnelos en el monte Tabor, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Quizón a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y su multitud, y yo lo entregaré en tu mano? Barak le respondió: Si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Ella le dijo: Ciertamente iré contigo, solo que no será tuya la gloria por la manera en que te comportas, porque en manos de una mujer entregará el Señor a Sísara. Débora se levantó y fue con Barak a Quedes. Entonces Barak convocó a Zabulón y a Neftalí en Quedes, y lo siguieron 10,000 hombres, y Débora fue con él. Heber el queneo se había apartado de los queneos descendientes de Obab, suegro de Moisés, y había ido instalando sus tiendas hasta la encina de Saananim, que está junto a Quedes. Cuando comunicaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, Sísara reunió todos sus carros, 900 carros de hierro, con todo el pueblo que estaba con él, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Quizón. Entonces Débora dijo a Barak: Levántate, porque este es el día que el Señor ha entregado a Sísara en tu mano. ¿No ha salido el Señor delante de ti? Barak descendió del monte Tabor con los 10,000 hombres detrás de él. Y el Señor desbarató a filo de espada a Sísara con todos sus carros y todo su ejército delante de Barak. Sísara mismo se bajó del carro y huyó a pie. Entonces Barak persiguió los carros y al ejército hasta Aroset Goim. Todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber el queneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Heber el queneo. Jael salió para recibir a Sísara y le dijo: Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Él entró en la tienda con ella y ella lo cubrió con una manta. Y él le dijo: Por favor, dame un poco de agua porque tengo sed. Ella abrió un odre de leche y le dio de beber y lo volvió a cubrir. Entonces él le dijo: Quédate a la entrada de la tienda y si alguien viene y te pregunta diciendo: ¿Hay alguno aquí?, responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y tomando un mazo en su mano fue a él silenciosamente y le metió la estaca por las sienes, clavándola en la tierra, mientras él estaba profundamente dormido y agotado. Así murió. Y he aquí que cuando Barak venía persiguiendo a Sísara, Jael salió a su encuentro y le dijo: Ven, y te mostraré al hombre que buscas. Él entró con ella, y he aquí que Sísara yacía muerto con la estaca clavada en su sien. Así sometió Dios a aquel día a Jabín, rey de Canaán, ante los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel comenzó a endurecerse más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Capítulo 5. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente, bendigan al Señor. Oigan, oh reyes, escuchen, oh gobernantes, yo cantaré al Señor, cantaré salmos al Señor Dios de Israel. Oh Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste desde el campo de Edom, la tierra tembló, también los cielos gotearon y las nubes gotearon agua. Los montes temblaron delante del Señor, aquel Sinaí delante del Señor Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, cesaron las caravanas y los caminantes se apartaban por sendas retorcidas. Quedaron abandonadas las aldeas en Israel, quedaron abandonadas hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían dioses nuevos, la guerra estaba a las puertas, y no se veía ni lanza ni escudo entre 40,000 en Israel. Mi corazón está con los jefes de Israel, los que voluntariamente se ofrecieron entre el pueblo, bendigan al Señor.
los que cabalgan sobre asnas blancas, los que se sientan sobre tapices y los que van por el camino, consideren la voz de los que cantan junto a los abrevaderos, donde recitan los justos hechos del Señor, los justos hechos de sus aldeanos que moran a campo abierto en Israel. Entonces descendió a las puertas el pueblo del Señor. Despierta, despierta, oh Débora. Despierta, despierta. Entona un cántico. Levántate, oh Barak. Lleva a tus cautivos, oh hijo de Abinoam. Entonces descendió el remanente de los poderosos, y el pueblo del Señor vino a mí con los valientes. De Efraín vinieron algunos cuyas raíces estaban en Amalec. Detrás viniste tú, oh Benjamín, con tu pueblo. De Maquir descendieron los jefes. De Zabulón vinieron los que llevan la vara de mando. Los jefes de Isaacar fueron con Débora, así como Barak también fue Isaacar. Fue traído tras él en el valle. En las divisiones de Rubén hubo grandes deliberaciones del corazón. ¿Por qué te recostaste entre las alforjas para escuchar los balidos de los rebaños? En las divisiones de Rubén hubo grandes deliberaciones del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. ¿Y Dan, por qué se quedó junto a los navíos? También Aser se mantuvo en la costa del mar y se quedó habitando en sus bahías. Zabulón es el pueblo que expuso su vida hasta la muerte, Neftalí también en las alturas del campo. Vinieron los reyes y combatieron. Entonces combatieron los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megiddo, pero no se llevaron botín de plata. Desde los cielos combatieron las estrellas, desde sus órbitas combatieron contra Sísara. El torrente de Quizón los arrastró, el antiguo torrente, el torrente de Quizón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el continuo galope de sus corceles. Maldigan a Meros, dijo el ángel del Señor. Maldigan severamente a sus moradores, porque no vinieron en ayuda del Señor con los valientes. Bendita entre las mujeres sea Jael, mujer de Eber el queneo, sea bendita entre las mujeres que habitan en tiendas. Él pidió agua, y ella le dio leche. En taza de nobles le sirvió nata. Con su mano tomó la estaca y con su derecha el mazo de obrero. Golpeó a Sísara, machacó su cabeza, perforó y atravesó su sien. A los pies de ella se encorvó y cayó, quedó tendido. A los pies de ella se encorvó y cayó. Donde se encorvó, allí cayó extenuado. La madre de Sísara se asoma a la ventana y mirando por la celosía dice a gritos: ¿Por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué se detienen las ruedas de sus carros? Las más sabias de sus damas le responden, y ella se repite a sí misma las palabras: ¿No habrán capturado botín? ¿No lo estarán repartiendo? Por cada hombre una joven o dos, un botín de ropa de colores para Sísara, un botín de bordados de colores, bordados por ambos lados. Para mi cuello, ¿qué botín? Perezcan así todos tus enemigos, oh Señor, pero los que te aman sean como el sol cuando se levanta en su poderío. Y la tierra reposó durante 40 años. Capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó en mano de Madián durante 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondrijos en las montañas, y cuevas y lugares fortificados. Porque sucedía que cuando Israel sembraba, subían contra él los madianitas, los amalequitas y los hijos del oriente. Y acampando contra ellos, arruinaban las cosechas de la tierra hasta cerca de Gaza. No dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni toros, ni asnos, porque venían con sus ganados y con sus tiendas, siendo como langostas por su multitud. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Israel era empobrecido en gran manera por causa de los madianitas, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y sucedió que cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo: Así ha dicho el Señor, Dios de Israel: Yo los hice subir de Egipto y los saqué de la casa de esclavitud. Los libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que los oprimían, a los cuales eché de delante de ustedes y les di su tierra. Y les dije: Yo soy el Señor su Dios. No veneren a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan,
pero no han obedecido mi voz. Entonces el ángel del Señor fue y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, que pertenecía a Joás el abieserita. Su hijo Gedeón estaba desgranando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, y se le apareció el ángel del Señor y le dijo: El Señor está contigo, oh valiente guerrero. Y Gedeón le respondió: Oh Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿No nos sacó el Señor de Egipto? Ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. El Señor lo miró y le dijo: Ve con esta tu fuerza y libra a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Oh Señor mío, ¿con qué podré yo librar a Israel? He aquí que mi familia es la más insignificante de Manasés, y yo soy el más pequeño en la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él le respondió: Si he hallado gracia ante tus ojos, dame por favor una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi presente y lo ponga delante de ti. Él respondió: Yo me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón entró y preparó un cabrito y panes sin levadura de 20 kilos de harina. Puso la carne en una canasta y puso el caldo en una olla. Luego se los trajo y se los presentó debajo de la encina. Y el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Él lo hizo así. Entonces el ángel del Señor extendió el cayado que tenía en la mano, y con la punta tocó la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña que consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel del Señor desapareció de su vista. Dándose cuenta Gedeón de que era el ángel del Señor, exclamó: ¡Ay, Señor Dios! Pues he visto cara a cara al ángel del Señor. El Señor le dijo: La paz sea contigo, no temas, no morirás. Entonces Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó el Señor Shalom. Este permanece hasta el día de hoy en Ofra de los abieseritas. Aconteció aquella misma noche que el Señor le dijo: Toma un toro del hato que pertenece a tu padre y un segundo toro de 7 años. Luego derriba el altar de Baal que tiene tu padre y corta el árbol ritual de acera que está junto a él. Edifica ordenadamente un altar al Señor tu Dios en la cumbre de este peñasco. Luego toma el segundo toro y sacrifícalo en holocausto sobre la leña del árbol ritual de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho. Pero sucedió que, temiendo hacerlo de día por causa de la casa de su padre y de los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Cuando por la mañana se levantaron los hombres de la ciudad, he aquí que el altar de Baal había sido derribado, el árbol ritual de acera que estaba junto a él había sido cortado, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Entonces se preguntaban unos a otros: ¿Quién ha hecho esto? Cuando indagaron y buscaron, dijeron: Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: Saca fuera a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado el árbol ritual de acera que estaba junto a él. Joás respondió a todos los que estaban frente a él: ¿Contenderán ustedes por Baal? ¿Ustedes lo defenderán? El que contienda por Baal, que muera antes de mañana. Si es un Dios, que contienda por sí mismo, porque alguien ha derribado su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, que quiere decir que Baal contienda con él, por cuanto derribó su altar. Todos los madianitas, los amalequitas y los hijos del oriente se reunieron, y cruzando el río acamparon en el valle de Jezreel. Entonces Gedeón fue embestido por el Espíritu del Señor. Él tocó la corneta y los de Abieser acudieron para ir tras él. Envió mensajeros por todo Manasés, y los de Manasés también acudieron para ir tras él. Asimismo, envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales subieron a su encuentro. Pero Gedeón dijo a Dios: Si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Si el rocío está solo en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho.
Y aconteció así. Cuando se levantó muy de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, una taza llena de agua. Pero Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, permite que hable una vez más. Solo probaré una vez más con el vellón. Por favor, que solo el vellón quede seco y que el rocío esté sobre todo el suelo. Y Dios lo hizo así aquella noche. Sucedió que solo el vellón quedó seco y que el rocío estuvo sobre todo el suelo. Capítulo 7. Jerobbaal, es decir, Gedeón, se levantó muy de mañana con todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto al manantial de Harod. El campamento de los madianitas estaba al norte del suyo, cerca de la colina de Moré, en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que Israel se jacte contra mí diciendo: mi propia mano me ha librado. Ahora pues, pregona a oídos del pueblo y di: quien tema y tiemble, que se vuelva. Entonces Gedeón los probó, y se volvieron 22,000 de ellos, y se quedaron 10,000. Pero el Señor dijo a Gedeón: el pueblo aún es demasiado numeroso, hazlos descender a las aguas, y allí te los probaré. Del que yo te diga: este irá contigo, ese irá contigo. Pero de cualquiera que yo te diga: este no irá contigo, el tal no irá. Entonces hizo descender el pueblo a las aguas, y el Señor dijo a Gedeón: a todo el que lama el agua con su lengua, como lame el perro, lo pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber. El número de los hombres que lamieron el agua llevándola a su boca con la mano fue de 300. Todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber agua. Entonces el Señor dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua los libraré y entregaré a los madianitas en tu mano. El resto del pueblo, que se vaya cada uno a su lugar. Tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y las cornetas, y él despidió a todos aquellos hombres de Israel, cada uno a su morada. Pero retuvo a los 300 hombres. El campamento de Madián estaba abajo, en el valle. Aconteció que aquella noche el Señor le dijo: levántate y desciende contra el campamento, porque yo lo he entregado en tu mano. Y si tienes miedo de descender, desciende al campamento tú con tu criado Fura, y oirás lo que conversan. Luego tus manos se fortalecerán y descenderás contra el campamento. Entonces descendió él con su criado Fura hasta uno de los puestos avanzados de la gente armada del campamento. Los madianitas, los amalequitas y todos los hijos del oriente se extendían por el valle, numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables, numerosos como la arena que está a la orilla del mar. Y cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su compañero y decía: he aquí he tenido un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Llegó hasta la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. Le dio la vuelta de arriba a abajo y la tienda cayó. Su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, hombre de Israel. Dios ha entregado en su mano a los madianitas con todo el campamento. Y aconteció que cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Después volvió al campamento de Israel y dijo: levántate, porque el Señor ha entregado el campamento de Madián en tu mano. Gedeón dividió los 300 hombres en 3 escuadrones, puso en la mano de todos ellos cornetas y cántaros vacíos con teas encendidas dentro de los cántaros, y les dijo: mírenme a mí y hagan lo que yo haga. Y he aquí que cuando yo llegue a las afueras del campamento, lo que yo haga, háganlo también ustedes. Cuando yo toque la corneta con todos los que están conmigo, ustedes que estarán alrededor de todo el campamento, también tocarán las cornetas y gritarán: por el Señor y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo a las afueras del campamento a medianoche, cuando acababan de relevar los guardias. Entonces tocaron las cornetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Los 3 escuadrones tocaron las cornetas y quebrando los cántaros tomaron las teas con su mano izquierda, mientras que con la derecha tocaban las cornetas y gritaban: la espada por el Señor y por Gedeón. Cada uno permaneció en su lugar alrededor del campamento, pero todo el ejército echó a correr gritando y huyendo. Mientras los 300 hombres tocaban las cornetas, el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. El ejército huyó hasta Betzita, hacia Sereda, y hasta el límite de Abel Mejola, junto a Tabat. Y una vez convocados, los israelitas de Neftalí, de Aser y de todo Manasés persiguieron a los madianitas.
Entonces Gedeón envió mensajeros por toda la región montañosa de Efraín diciendo: desciendan al encuentro de los madianitas y tomen antes que ellos los vados hasta Bet-bara y el Jordán. Y convocados todos los hombres de Efraín, tomaron los vados hasta Bet-bara y el Jordán. Entonces capturaron a 2 jefes de los madianitas, a Oreb y a Zeeb. Mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Siguieron persiguiendo a los madianitas y trajeron a Gedeón las cabezas de Oreb y de Zeeb al otro lado del Jordán. Capítulo 8. Entonces los hombres de Efraín dijeron a Gedeón: ¿qué es esto que has hecho contra nosotros de no llamarnos cuando ibas a combatir contra Madián? Discutieron fuertemente con él, y les respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con ustedes? ¿No ha sido mejor el rebusco de Efraín que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en la mano de ustedes a Oreb y a Zeeb, jefes de Madián. ¿Qué pude yo hacer comparado con ustedes? Después que él dijo estas palabras, se aplacó el enojo de ellos contra él. Gedeón llegó para cruzar el Jordán, él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, pero todavía persiguiendo. Y dijo a los hombres de Sucot: den por favor tortas de pan a la gente que me acompaña, porque ellos están cansados. Yo estoy persiguiendo a Sebach y a Salmuna, reyes de Madián. Los jefes de Sucot le respondieron: ¿están ya las manos de Sebach y de Salmuna en tu mano, para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón les dijo: pues bien, cuando el Señor haya entregado en mi mano a Sebach y a Salmuna, azotaré su carne con espinas y cardos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras, pero los de Peniel le respondieron como le habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo regrese en paz, derribaré esta torre. Sebach y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército de unos 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el campamento de los hijos del oriente, porque los caídos habían sido 120,000 hombres que sacaban espada. Entonces Gedeón subió por la ruta de los que habitan en tiendas al este de Nobaj y Jogbea, y atacó el campamento cuando éste no estaba en guardia. Sebach y Salmuna huyeron, pero él los persiguió. Luego capturó a Sebach y a Salmuna, los reyes de Madián, y causó pánico en todo el campamento. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla por la cuesta de Eres, y capturó a un joven de los hombres de Sucot y lo interrogó. Él le dio por escrito los nombres de los jefes de Sucot y de sus ancianos, 77 hombres. Luego fue a los hombres de Sucot y dijo: aquí están Sebach y Salmuna, acerca de los cuales me afrentaron diciendo: ¿están ya las manos de Sebach y de Salmuna en tu mano, para que demos pan a tus hombres cansados? Entonces tomó los ancianos de la ciudad y azotó con espinas y cardos del desierto a los hombres de Sucot. Asimismo, derribó la torre de Peniel y mató a los hombres de la ciudad. Luego preguntó a Sebach y a Salmuna: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataron en Tabor? Ellos respondieron: como tú, así eran ellos. Cada uno parecía ser hijo del rey. Él dijo: eran mis hermanos, hijos de mi madre. Vive el Señor, que si les hubieran perdonado la vida, yo no los mataría. Entonces dijo a Jeter, su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues todavía era un muchacho. Entonces Sebach y Salmuna dijeron: levántate tú y mátanos, porque como es el hombre, así es su valentía. Entonces se levantó Gedeón y mató a Sebach y a Salmuna, y tomó las lunetas que sus camellos traían al cuello. Los israelitas dijeron a Gedeón: gobiérnanos tanto tú como tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de mano de Madián. Pero Gedeón les respondió: yo no los gobernaré a ustedes, ni tampoco los gobernará mi hijo, el Señor los gobernará. Y Gedeón añadió: quiero hacerles una petición, que cada uno me dé un arete de oro de su botín. Los madianitas llevaban aretes de oro porque eran ismaelitas. Y ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Tendieron un manto y cada uno echó allí un arete de su botín. El peso de los aretes de oro que él pidió fue de 19 kilos de oro, sin contar las lunetas, los pendientes y las vestiduras de púrpura que llevaban los reyes de Madián, ni los collares que sus camellos traían al cuello. Con ellos Gedeón hizo un efod que expuso en Ofra, su ciudad, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar y sirvió de tropiezo a Gedeón y a su familia.
Así fue sometido Madián ante los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y la tierra reposó durante 40 años en los días de Gedeón. Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Gedeón tenía 70 hijos que fueron sus descendientes directos, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Abimelec. Gedeón, hijo de Joás, murió en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abieseritas. Aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse tras los Baales, y adoptaron por Dios a Baal Berit. Los hijos de Israel no se acordaron del Señor su Dios, que los había librado de mano de todos sus enemigos de alrededor, ni correspondieron con bondad a la casa de Jerobaal, es decir, Gedeón, por todo el bien que él había hecho a Israel. Capítulo 9. Abimelec, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa paterna de su madre, diciendo: hablen por favor a oídos de todos los señores de Siquem, ¿qué es mejor para ustedes? ¿Que todos los 70 hijos de Jerobaal los gobiernen, o que un solo hombre los gobierne? Acuérdense de que yo soy hueso suyo y carne suya. Los hermanos de su madre dijeron todas estas cosas a favor de él a oídos de todos los señores de Siquem, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían: es nuestro hermano. Le dieron 800 gramos de plata del templo de Baal Berit, con las cuales Abimelec contrató a sueldo a hombres ociosos y temerarios que lo siguieron. Él fue a la casa de su padre en Ofra y mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 hombres, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, porque se escondió. Entonces se reunieron todos los señores de Siquem con todos los de Bet-Milo, y fueron y proclamaron a Abimelec como rey, junto a la encina que está al lado de la piedra ritual en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, él fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz gritó diciéndoles: escúchenme, oh señores de Siquem, y que Dios los escuche a ustedes. Los árboles iban a elegir un rey sobre ellos, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Pero el olivo les respondió: ¿he de renunciar a mi aceite, con el cual son honrados Dios y los hombres, para ir a mecerme por encima de los árboles? Luego dijeron los árboles a la higuera: ven tú y reina sobre nosotros. Pero la higuera les respondió: ¿he de renunciar a mi dulzura y a mi buen fruto para ir a mecerme por encima de los árboles? Luego dijeron los árboles a la vid: ven tú y reina sobre nosotros. Pero la vid les respondió: ¿he de renunciar a mi vino nuevo que alegra a Dios y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles? Entonces todos los árboles dijeron a la zarza: ven tú y reina sobre nosotros. Pero la zarza respondió a los árboles: si en verdad me ungen como rey sobre ustedes, vengan y refúgiense a mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Ahora pues, si han procedido de buena fe y con integridad al proclamar como rey a Abimelec, si han actuado bien con Jerobaal y con su casa, si lo han recompensado conforme a la obra de sus manos, pues mi padre luchó por ustedes arriesgando su vida para librarlos de mano de Madián, pero ustedes se han levantado hoy contra la casa de mi padre, han matado a sus hijos, a 70 hombres sobre una misma piedra, y han puesto por rey sobre los señores de Siquem a Abimelec, el hijo de su criada, porque él es su hermano. Si pues de buena fe y con integridad han procedido hoy con Jerobaal y con su casa, entonces gocen de Abimelec y que él también goce de ustedes. Y si no, que salga fuego de Abimelec y consuma a los señores de Siquem y a Bet-Milo, y que salga fuego de los señores de Siquem y de Bet-Milo y consuma a Abimelec. Jotam huyó, se fugó y se fue a Beer, donde vivió por causa de su hermano Abimelec. Después que Abimelec había gobernado a Israel 3 años, Dios envió un mal espíritu entre Abimelec y los señores de Siquem, y los señores de Siquem traicionaron a Abimelec, de modo que el crimen cometido contra los 70 hijos de Jerobaal, es decir, su sangre, recayera sobre su hermano Abimelec, que los mató, y sobre los señores de Siquem, que fortalecieron sus manos para que él matara a sus hermanos. Los señores de Siquem pusieron contra él en las cumbres de los montes hombres al acecho, los cuales despojaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, y le fue dado informe de ello a Abimelec.
También Gaal, hijo de Ebed, fue con sus hermanos y se pasaron a Siquem, y los señores de Siquem pusieron su confianza en él. Y salieron al campo, vendimiaron sus viñas, pisaron la uva e hicieron una fiesta. Luego entraron en el templo de sus dioses, comieron y bebieron, y maldijeron a Abimelech. Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿Quién es Abimelech y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No deberían el hijo de Jerobaal y Zebul, su oficial, servir a los hombres de Amor, padre de Siquem? ¿Por qué, pues, hemos de servirle nosotros a él? Quien pusiera a este pueblo bajo mi mano, yo echaría a Abimelech, le diría a Abimelech: aumenta tu ejército y sal. Cuando Zebul, alcalde de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió astutamente mensajeros a Abimelech para decirle: He aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem y están sublevando la ciudad contra ti. Por tanto, vete de noche tú y la gente que está contigo y pon emboscadas en el campo. Por la mañana, al salir el sol, levántate y ataca la ciudad. Y he aquí que cuando él y la gente que está con él salgan contra ti, tú harás contra él según se te ofrezca. Abimelech y toda la gente que estaba con él se levantaron de noche y pusieron una emboscada contra Siquem con 4 escuadrones. Gaal, hijo de Ebed, salió y se detuvo a la entrada de la puerta de la ciudad. Entonces Abimelech y toda la gente que estaba con él salieron de la emboscada. Al ver Gaal a la gente, dijo a Zebul: He allí gente que desciende desde las cumbres de las montañas. Y Zebul le respondió: Tú ves la sombra de las montañas como si fueran hombres. Pero Gaal volvió a hablar diciendo: He allí gente que desciende por Tabur a Aretz, y un escuadrón que viene por el camino de la encina de los adivinos. Entonces Zebul le respondió: ¿Dónde está pues aquel hablar tuyo cuando decías: ¿Quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es esa la gente que tenías en poco? Sal pues ahora y lucha contra él. Gaal salió al frente de los señores de Siquem y luchó contra Abimelech. Pero Abimelech lo persiguió y Gaal huyó de delante de él, y muchos cayeron muertos hasta la entrada de la puerta. Entonces Abimelech se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos, para que no habitaran en Siquem. Aconteció que al día siguiente el pueblo salió al campo y le informaron a Abimelech. Él tomó a la gente, la repartió en 3 escuadrones y puso emboscadas en el campo. Cuando vio que la gente salía de la ciudad, se levantó contra ellos y los atacó. Abimelech y el escuadrón que iba con él acometieron con ímpetu y tomaron posiciones a la entrada de la puerta de la ciudad. Los otros 2 escuadrones acometieron contra todos los que estaban en el campo y los mataron. Abimelech combatió contra la ciudad todo aquel día, tomó la ciudad y mató a la gente que estaba en ella. También demolió la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los señores que estaban en la torre de Siquem entraron en la fortaleza del templo del dios Berit, e informaron a Abimelech que todos los señores de la torre de Siquem estaban reunidos. Entonces subió Abimelech al monte Salmón, él con toda la gente que estaba con él. Abimelech tomó en su mano un hacha y cortó una rama de los árboles, la levantó, la puso sobre su hombro y dijo a la gente que estaba con él: Lo que me han visto hacer, háganlo rápidamente ustedes de la misma manera. Así que toda la gente también cortó cada uno su rama y siguieron a Abimelech. Las pusieron junto a la fortaleza y con ellas prendieron fuego a la fortaleza, de modo que también murieron todos los que estaban en la torre de Siquem, como unos 1000 hombres y mujeres. Después Abimelech fue a Tebes, luego acampó contra Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada en la cual se refugiaron todos los hombres y las mujeres, con todos los señores de la ciudad. Cerraron tras sí las puertas y subieron a la azotea de la torre. Abimelech fue a la torre, la atacó y se acercó a la puerta de la torre para prenderle fuego. Pero una mujer dejó caer una piedra de molino sobre la cabeza de Abimelech y le destrozó el cráneo. Entonces él llamó apresuradamente al joven, su escudero, y le dijo: Saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí: una mujer lo mató. Su escudero lo atravesó y él murió. Y cuando los hombres de Israel vieron que Abimelech había muerto, se fue cada uno a su lugar. Así Dios devolvió a Abimelech el mal que él había hecho contra su padre, cuando mató a sus 70 hermanos. Dios hizo que toda la maldad de los hombres de Siquem volviera sobre sus cabezas, y cayó sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal. Capítulo 10. Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, hombre de Issacar. Habitaba en Samir,
en la región montañosa de Efraín. Y juzgó a Israel durante 23 años, entonces murió y fue sepultado en Samir. Después de él se levantó Jair el Galadita, quien juzgó a Israel durante 22 años. Este tuvo 30 hijos que montaban sobre 30 asnos, y tenían 30 villas que se llaman Abot Jair hasta el día de hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Entonces Jair murió y fue sepultado en Camón. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y sirvieron a los Baales, a las Astartes, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Abandonaron al Señor y no lo sirvieron. La ira del Señor se encendió contra Israel, y él los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. Y en aquel tiempo estos castigaron y oprimieron durante 18 años a los hijos de Israel, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra de los amorreos que está en Galaad. Luego los hijos de Amón cruzaron el Jordán para hacer también la guerra contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín, e Israel fue afligido en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor diciendo: hemos pecado contra ti, porque hemos abandonado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Y el Señor respondió a los hijos de Israel, cuando eran oprimidos por Egipto, por los amorreos, por los amonitas, por los filisteos, por los de Sidón, por los de Amalec y por los de Maón, y clamaron a mí, ¿no los libré yo de su mano? Pero ustedes me han abandonado y han servido a otros dioses, por eso no los libraré más. Vayan y clamen a los dioses que han elegido para ustedes, que ellos los libren del tiempo de su aflicción. Y los hijos de Israel respondieron al Señor: hemos pecado, haz tú con nosotros todo lo que te parezca bien, pero por favor, líbranos en este día. Entonces quitaron de en medio de ellos los dioses extraños y sirvieron al Señor, y él no pudo soportar más la aflicción de Israel. Entonces los hijos de Amón fueron convocados y acamparon en Galaad. Asimismo se reunieron los hijos de Israel y acamparon en Mizpa, y los jefes del pueblo de Galaad se dijeron unos a otros: cualquiera que sea el hombre que comience a combatir contra los hijos de Amón, él será el caudillo de todos los habitantes de Galaad. Capítulo 11. Jefté, el Galaadita, era un guerrero valiente. Él era hijo de una mujer prostituta, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad también le había dado hijos, los cuales cuando crecieron echaron a Jefté y le dijeron: tú no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jefté huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con Jefté hombres ociosos que salían con él. Aconteció después de un tiempo que los hijos de Amón hicieron la guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron la guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron para traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, para que combatamos contra los hijos de Amón. Pero Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no son ustedes los que me odiaron y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué pues vienen a mí ahora cuando están en aflicción? Los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma razón volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y combatas contra los hijos de Amón y seas nuestro caudillo, el de todos los habitantes de Galaad. Entonces Jefté dijo a los ancianos de Galaad: si me hacen volver para que combata contra los hijos de Amón y el Señor los entrega en mi mano, yo seré su caudillo. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: el Señor sea testigo entre nosotros, si no hacemos como tú dices. Entonces Jefté fue con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo puso como su caudillo y jefe. Jefté repitió todas sus palabras delante del Señor en Mizpa. Jefté envió mensajeros al rey de los hijos de Amón diciendo: ¿qué hay entre tú y yo para que vengas a hacerme la guerra en mi tierra? Y el rey de los hijos de Amón respondió a los mensajeros de Jefté que Israel tomó mi tierra cuando subía de Egipto, desde el Arnón hasta el Jaboc y el Jordán, por eso devuélvela ahora en paz. Jefté volvió a enviar mensajeros al rey de los hijos de Amón, y le dijeron: así ha dicho Jefté: Israel no tomó la tierra de Moab ni la tierra de los hijos de Amón, porque cuando subieron de Egipto, Israel fue por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey Edom diciendo: por favor, déjame pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, y él tampoco quiso,
Por eso Israel se quedó en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado del Arnón sin entrar en el territorio de Moab, porque el Arnón era la frontera de Moab. Entonces Israel envió mensajeros a Sejón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, y le dijo a Israel: por favor, déjame pasar por tu tierra hasta mi lugar. Pero Sejón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que, reuniendo Sejón a toda su gente, acampó en Jahaz y combatió contra Israel. Pero el Señor Dios de Israel entregó a Sejón y a toda su gente en manos de Israel, que los derrotó. E Israel tomó posesión de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquella región. Y ellos tomaron posesión de todo el territorio de los amorreos desde el Arnón hasta el Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Ahora pues, lo que el Señor Dios de Israel quitó de los amorreos delante de su pueblo Israel, ¿vas a poseerlo tú? ¿No poseerás tú lo que Quemos, tu Dios, te haga poseer? Nosotros pues poseeremos todo lo que el Señor nuestro Dios les quitó delante de nosotros. Y ahora, ¿eres tú acaso en algún sentido mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él pleito con Israel o hizo la guerra contra él? Israel ha estado habitando 300 años en Hesbón y sus aldeas, en Aroer y sus aldeas y en todas las ciudades que están junto al Arnón. ¿Por qué no la has recuperado en este tiempo? Así que yo no he pecado contra ti, pero tú te comportas mal conmigo haciéndome la guerra. Que el Señor, el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Sin embargo, el rey de los hijos de Amón no hizo caso del mensaje que Jefté le envió. Entonces el espíritu del Señor vino sobre Jefté, quien pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa en Galaad, y de Mizpa en Galaad fue hacia los hijos de Amón. Y Jefté hizo un voto al Señor diciendo: si de veras entregas en mi mano a los hijos de Amón, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a mi encuentro, cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. Jefté fue hacia los hijos de Amón para combatir contra ellos, y el Señor los entregó en su mano. Él les causó una gran derrota desde Aroer hasta la entrada de Minit, 20 ciudades, y hasta Abel Keramim. Así fueron sometidos los hijos de Amón por los hijos de Israel. Entonces Jefté llegó a su casa en Mizpa, y he aquí que su hija salió a su encuentro con panderos y danzas. Ella era su única hija, aparte de ella no tenía hijo ni hija. Y sucedió que cuando él la vio, rasgó sus ropas y dijo: ay, hija mía, de veras me has abatido y estás entre los que me afligen, porque he abierto mi boca ante el Señor y no podré retractarme. Entonces ella le respondió: Padre mío, puesto que has abierto tu boca ante el Señor, haz conmigo de acuerdo con lo que salió de tu boca, ya que el Señor ha hecho venganza contra tus enemigos, los hijos de Amón. Además dijo a su padre: que se me conceda esta petición, déjame sola durante 2 meses para que vaya y ande por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Y él dijo: ve. La dejó ir por 2 meses, y ella se fue con sus compañeras por los montes y lloró su virginidad. Pasados los 2 meses, ella volvió a su padre, y él cumplió con ella el voto que había hecho. Ella no conoció varón. De aquí proviene la costumbre en Israel de que año tras año las jóvenes de Israel van a entonar lamentos por las hijas de Jefté el Galaadita, 4 días al año.